Hermanos, que Dios me le bendiga. Hoy, en esta hora, traigo otro mensaje de la Biblia muy importante. Escúchelo. Es para usted. Dios me lo ha dado y quiero traerlo, hacerlo notorio por que es importante, porque usted y yo, Dios nos puso en ese planeta, en esta tierra, para Él encargarse de nosotros y vigilar sobre esta gente, sobre esta tierra. Todo lo que Él ha hecho es bueno, dice la Escritura. Ahora voy a orar primero para que Dios sea el que nos hable en este mensaje, pero primeramente mi nombre está en la televisión y está dice televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ese es mi nombre y aquí estoy delante de ustedes para traerles todo lo que Dios recibo de Dios, te los doy, porque hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad, Jesús? No dejarlo para nosotros. Allá no vamos a necesitar nada de esto. Aquí se necesita para que la gente se defienda el enemigo de nuestras almas, ¿verdad, Jesús? Y Dios me ha puesto a traerla, a enseñar la verdad de la Biblia. Que ya tengo pasar más de 3 años, aquí estoy todavía, hasta que Dios me diga, ¿verdad, Jesús? O venga por nosotros en el rato que es el que estamos esperando ahorita, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Yo lo invito, ¿verdad, Jesús? Aleluya, para que se prepare. Escucha palabra de Dios. Padre santo y bueno, en esta hora, Señor, y en este momento, Padre santo, que estás en gloria, te pido la unción de tu santo y bendito Espíritu. Habla a través de la Biblia, a través de tu humilde siervo en esta hora, para presentar todos los programas que tienes tú para nosotros. Yo como embajador de Dios en Cristo, es mi responsabilidad de hablar lo que tú tienes, lo que la Biblia dice que tiene para nosotros. Háblanos a través de la Biblia, a través de tu humilde siervo. Habla, te oímos, Dios. Glorifícate de una manera que tu palabra corra, como el profeta Jeremías, y traiga mucho fruto como el agua trae fruto a la tierra cuando llueve. Así también tu palabra, cuando es predicada, traiga mucho fruto, muchas almas salvadas, Padre. Gracias, porque sé que tú siempre me oyes. Amén, amén, amén. En esta hora te voy a hablar de la iglesia gentil de Jesucristo, que compró con su sangre y todavía está comprando, todavía la puerta está abierta. Y les voy a hablar de la iglesia de los judíos. Son 2 iglesias que ha habido en esta tierra, y quiero darle ¿cómo dice? Un inventario de lo que Dios ha cosechado, perdón, mejor dicho, ha hecho con nosotros aquí. Ahora, también les voy a hablar de la primera parte de la creación, de Adán y Eva hasta el arca de Noé. ¿Verdad, Jesús? Lo voy a hacer lo más brevemente que pueda, ¿verdad, Jesús? La palabra se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia que Dios crió, mejor dicho, el profeta Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis después del diluvio, cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto. Él escribió este libro de Génesis, el profeta Moisés. El capítulo 6 de Génesis relata la historia de, no sabemos si fue que Jetro le dejó el récord al profeta en el desierto, o fue que Dios le reveló el libro de Génesis
al profeta Moisés. Más mejor se cree que se lo reveló Dios, así como Jesucristo el Señor lo reveló en el Evangelio que predicó en el Nuevo Testamento. ¿Verdad, Jesús? La Biblia dice que había dos hombres que Dios creó, hijos de Adán y de Eva. Uno se llamaba Caín y el otro Moisés, Caín y Abel, Caín y Abel. Y todos nosotros sabemos que Caín mató a Abel. Entonces, en lugar de Abel, Adán tuvo, y ahí Eva tuvieron otro hijo que le llamaba Set. Y Dios reemplazó a Abel con Set. Así que el Señor hizo dos generaciones o dos grupos, por decir así. Dice en el libro, mejor se lo voy a leer. Génesis capítulo 6. El versículo 1 en adelante dice así: en el nombre de Jesús de Nazaret lo voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas a los hombres. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. O sea que los hijos de Dios, los hijos de los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, o sea, los hijos de Caín. Y los hijos de Set eran las hijas. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea que Dios había establecido un grupo, ¿verdad?, de gente, descendencia de Caín y descendencia de Set, que eran los hijos de Dios. Y se mezclaron las dos familias, la de Dios y la de los hombres, y a Dios no le plació, porque Dios no lo ordenó así. No. Es como ahorita Dios tiene ordenado a su pueblo, ¿verdad?, que es su pueblo que le servimos día y noche, y otros ni saben que hay Dios, o viven como si no hubiera Dios. Así era el tiempo de Caín y de Abel, ¿verdad, Jesús? O de Set y de Caín. Y se mataban, dice aquí. Viendo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas escogían. Mira lo que hacían. Y Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, que fue lo que duró Noé haciendo el arca. A los 120 años que terminó el arca, entraron en el arca y ahí los ahogó. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres les nacieron. No deberían de haberlo hecho, pero lo hicieron y a Dios no le gustó. Y mira lo que hacían mira lo que hacían. Mejor te lo leo. Dice: y crearon hijos
Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia en los ojos de Dios. Y dice en el versículo 11, 6:11 de Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios. Esta fue la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No obedecieron a la orden de Dios, que no debían de casarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No, porque era otra raza diferente, pecadora. Jesús, y la orden de Dios era que no lo hicieran, y lo hicieron, y se mataban por las mujeres. Y a Dios no le gustó, y él, esa primera parte de la creación, la mató en el diluvio, ¿sí? ¿Y qué más? En el capítulo 11 de los Génesis, ya Dios le había dicho a Abraham, perdón, ya Dios había, mejor se lo voy a leer, en el Génesis, en el capítulo 1, y en el versículo 17, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y señorearse de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de las bestias del campo, de adueñarse de todo. Y le dijo: multiplicaos, hinchad la tierra, llenad la tierra de gente. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente del Génesis? En el capítulo 11, Dios les había ordenado que se esparcieran por toda la tierra y que la llenaran de gente. Y mira, en el capítulo 11 de Génesis dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, llegaron a la llanura, a la tierra de Sinaí, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió en lugar de piedra, y al salfo, y en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos a edifiquemos una ciudad y una torre, cuya esa torre llegue hasta el cielo. Fíjate, una ciudad, comenzaron a edificar. Ya no hay llano para llenar la tierra como Dios les había ordenado. No, ellos.
hicieron algo diferente. Quieren llegar al cielo, donde está Dios, según ellos, hacer esta ciudad. Pero, ¿qué aconteció? En el 5, de 11:5, que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla del compañero. Solamente así Dios les paró lo que ellos estaban haciendo. La desobediencia que hicieron de no obedecer la orden de Dios. Por eso ahorita hay muchos idiomas. Tú no entiendes a un japonés y te pide un martillo y le vas a dar una tabla, no sabe lo que te está diciendo. Así, sucesivamente, Dios hizo esta primera parte de la creación, y ellos desobedecieron a Dios, ¿sí? ¿Por qué le dijo? Multiplicaos, llenad la tierra. Y fueron desobedientes. Y llovió 40 días y 40 noches, y ahí los mató Dios en el diluvio. Para Jesús. Pero iba a mencionar la edad de la gente que vivió del tiempo de Adán hasta el arca. Ahí se encontró un Matusalén que vivió 999 años, 95 años, quiere decir que los 1000. Aquella primera parte de la creación Dios la hizo. Le dio muchos días de vida, muchos años. No tuvieron Biblia, Dios los dejó con una orden que les dio, cómo vivieran. Pero ellos no la obedecieron. Y la verdad de ellos ya por 1000 años, por decir así. Y ahora, por causa de la desobediencia de ellos, por no obedecer a Dios, ahora nosotros, el Señor, ya no nos da 1000 años de vida. En el Salmo 90, en el versículo 10 dice que la edad de nosotros es de 70 a 80 años, los más robustos. Hay unos que viven más de 100, pero es raro. Pero nos cortó Dios la vida por causa del pecado, por causa de la maldad. Como diciendo por ahí, ellos hicieron el mal y nosotros pagamos el plato. ¿No? Ellos desobedecieron a Dios. Y le dijo: llenad la tierra. Dios puso una pareja. Dios puso una pareja, a una mujer y un hombre, en el jardín del Edén de Arabia Saudita. Ahí puso el jardín, Señor, al principio del mundo. Y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra de gente. ¿Y qué crees que pasó ahora?
En todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Él dice no, le busca por otro lado. Esto que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? Primera de Timoteo. Cuatro. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea que Dios ordenó que el matrimonio se multiplique, que llenen la tierra la gente, y varón y hembra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y el versículo 2 dice, 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de su corazón, dice, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó y son buenos. Y ahí se contradició la palabra, como en el Génesis, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí se hizo una iglesia que no dejan casarse a los hombres ni a las mujeres. Hay una iglesia. Y aquí está la profecía, hace 2023 años que el apóstol Pablo escribió esa carta a Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Es una contradicción que hay entre Satanás y Cristo. Cristo dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia, y el Satanás viene para matar, robar y destruir. Allá tú sí te dejas. Mira lo que pasó. Todo es una contradicción, ¿sí? Ahora, de aquí ya te dije el Salmo 90, versículo 10, a nosotros se nos acortaron los días. La vida de nosotros es de 70 a 80 años únicamente. Años. Yo estoy presentando la iglesia, digo, la primera creación del Génesis, que fue la dispensación de la inocencia. Ellos no tuvieron Biblia,
pero sí tuvieron orden de Dios, cómo vivieran, y no obedecieron a Dios. Gloria a Jesús. Ahora le voy a estar hablando del profeta. El profeta Usías. Ahora entré a la iglesia judía, la iglesia del Antiguo Testamento. O sea, así. En Isaías capítulo 1. Pero voy a empezar, voy a ir al 6. Porque se trata de, así como se perdió la primera parte de la creación, Dios la destruyó con un diluvio por la maldad de ellos, porque no obedecieron a Dios. Así también estamos viendo ahorita lo que está pasando. En el profeta Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice así, en el nombre de Jesús: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima querubines y serafines. Lo que me interesa a mí de este capítulo es a donde el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías. Lo recuerda el profeta Isaías en el capítulo 6 del profeta Isaías. ¿Sabe por qué? Podía mencionarle a muchos que le fallaron a Dios, pero nomás le voy a mencionar uno. ¿Qué es lo que pasó? Este rey fue muy rico. Dios lo bendició. Mucho ganado, dinero, amigos, influencias. Pero él se dedicó a lo que dice aquí en el capítulo 5 del profeta Isaías, del versículo 11 en adelante, dice así: y 10 yugadas de viña. No más, voy mejor empezar desde el 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciega. El vino los enciende. Dice el versículo 5:12: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. ¿Sí? O sea que se olvidan de que, como este rey se olvidó de que era rey, que tenía en su poder a todo el pueblo de Israel, y él, todo estaba en sus manos, y era una obra que Dios tenía que hacer, de cuidar al pueblo de parte de Dios. Era un obrero de Dios, y se descuidó, dice, porque se descuidó andando con sus amigos en las fiestas, como dice aquí, que en los banquetes, y con arpas y tamboriles y flautas y vino, y no miró la obra de Dios, ni consideró la obra
de sus manos, que él era responsable por ese pueblo. ¿Y qué pasó? 5 Isaías 13 dice así: por tanto, dice Dios, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo palabra, y su gloria pereció. Ellos murieron de hambre, murió la multitud de hambre y de sed. Vinieron los reyes y se llevaron a todo el pueblo de Israel, porque el rey, pues ahí estaba borrachito, por ahí. Descuidó la obra que tenía en sus manos de Dios, como hay muchos en este mundo hoy. Descuidan su ministerio, se los llevan al cine, al juego de pelota, con que me des el diezmo, hombre. Y se pierde el pueblo del Señor. Ahora, por eso Dios nomás te presenta a un rey, al rey Usías. Dice Isaías 5:14, dice así: por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. En otras palabras, Dios tuvo que hacer más grande las paredes del infierno, más grande. Y la boca del infierno desmedidamente más grande. Porque no entran en fila ahí entran por parvadas como pájaros. Dios, dice la Biblia, ninguna cosa que creó Dios aquí le halló defecto, o por decir así, no tuvo. Por ejemplo, hizo las estrellas, el cielo, el sol, la luna, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar y todo lo que hay en ellos, y no enseña la Biblia que Dios haya hecho más grande el mar y más grande la tierra o más grande el cielo. No, el infierno sí lo tuvo que hacer más grande porque no cabían para entrar ahí. Y de eso Dios no quiere que vayas ahí al infierno. Yo tampoco. Por eso te estoy predicando la palabra del Señor, para que veas cómo esta gente le falló a Dios. Y si tú le fallas, vas a tener problemas en el día de cuando te vayas de este mundo. ¿Sí? Pues el profeta Isaías habla diciendo que en el año que murió el rey Usías, un rey muy poderoso, y ¿sabes qué? Él se creyó tan poderoso, porque así era. Había 80 sacerdotes en el templo y él fue a quemar incienso y nadie lo pudo parar. Nadie. Mira la muerte que tuvo. Pues eso lo recuerda el profeta Isaías. Cuando iba a quemar incienso, que no pudieron los sacerdotes pararlo, los 80 sacerdotes, 80 sacerdotes, no pudieron pararlo. Dios sí le puso una lepra en la frente, en la cara. Él lo paró. Hasta él mismo corrió y ellos lo sacaron fuera de la ciudad al monte, allá a morir al monte. Eso es lo que trae el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no me estoy aconsejando, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo.
Dios nos acortó los días a nosotros pagamos los platos rotos. Ellos pecaron, la primera parte de la creación pecó y nosotros pagamos los platos, porque a nosotros no se nos dieron los 1000 años de vida, no. No se te haya fijado tú en esto. A ellos dieron 1000 años. Había gigantes en aquella tierra. Todavía el salmista David mató uno, a Goliat. Eran 4. Ahora, a nosotros pagamos los platos rotos porque a nosotros se nos da ahora de 70 a 80 años de vida, o antes muere uno. Tenemos problemas. Y aún así la gente no se arrepiente. Sigue pecando, haciendo lo que quiere, matando, robando, destruyendo, quemando gente, quemando todo por allá, como si Dios no existiera. Bueno, para eso me llamó Dios a mí, para traerte palabra de Dios, para que sepas, los ojos de Dios están viendo, Él está viendo todo. Él es Dios allá en los cielos y aquí en la tierra. Son 3 líderes que vimos ahí en el mensaje pasado, de los 3 líderes en el cielo. Nos acortó los días. Pero ahora vemos en el libro de Génesis también, en el capítulo 12 de Génesis, que Dios llamó a un hombre, a Abraham. Los patriarcas que formaron la iglesia del pueblo de Israel en Egipto. En Egipto. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, de la iglesia gentil, de nuestro Señor Jesucristo, que está comprando con su sangre, dice el profeta, dice el apóstol San Pedro, que nos rocea con su sangre el Señor y nos lava nuestros pecados. Pero está la puerta abierta, ¿sí? Está la puerta abierta. Ahora quiero enseñarle que tenemos ahorita la iglesia gentil. Ya la verdad de la primera parte de la creación que Dios destruyó con el diluvio. Ya ve la iglesia de los judíos, que Dios tuvo que hacer el infierno más grande y la boca más grande, porque no cabían allí, no entran en fila, entran como pájaros, Jesús. Muchos al infierno. Es la verdad de la Biblia. Ahora, en el libro donde Dios hizo la iglesia gentil, donde predicó él 3 años, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Pero yo quiero traer de que Dios, porque tengo que hablar de esta iglesia, de la iglesia que Dios habló,
Esa es San Lucas. Lucas 10. En Lucas capítulo 10, mira lo que dice. La iglesia, los de la primera parte de la creación le fallaron al Señor y fueron muertos. Ahora, la iglesia judía fue quitada y entramos nosotros. Ahorita está la iglesia gentil. Ahorita todo el hermano judío que muere, si no ha aceptado a Cristo, se va para el infierno. Porque dijo, Cristo les habló diciendo, si no creéis que yo soy, vas a morir en tus pecados. Y están muriendo en sus pecados. Solamente, pero si hay iglesias judías que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la hay en Jerusalén. Ellos son hermanos. Dios me llamó a predicar la verdad de la Biblia y yo la estoy predicando sin ofender a nadie. Eso no lo dice el hermano, eso lo dice la Biblia. El Señor les dijo en Jerusalén, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Esa es palabra de Dios. Pero que también hay iglesia judía y hermanos judíos. Pero yo quiero cerrar con esto. Con el capítulo de Lucas 19. Es la Biblia. Después de estas cosas, Lucas 10:1 en adelante. San Lucas 10:1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, toda la ciudad que él donde había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies para que envíen obreros a su mies. Y él envió a 70, y cuando regresaron, de 10, dice en el 10, capítulo 10 a 19, dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y si por tanto no os regocijéis de que los espíritus se nos sujetan, sino regocijaos en vuestros corazones, en vuestros, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Esto es lo que tiene que regocijarte, que tu nombre está escrito en los cielos, porque ellos obedecieron el mandato de Cristo, los mandó a la mies. Y en el capítulo 9, mira también otro. En el capítulo 9 de San Lucas, el primer versículo, mira lo que dice. Habiendo reunidos a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Él puso el ejemplo. Él envió a los apóstoles, porque Él es el Señor de la mies. Esta es Biblia, palabra de Dios. Y en el nuevo, aquí es el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 13, ahí el Espíritu Santo envía los obreros a la mies. Pero ¿qué hicieron con la Biblia? Los líderes, a los que se les entregó la Biblia esta,
Yo tengo la casidora de Reina, de King James. Ellos no le rogaron al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Los pastores los enviaron a los misioneros, a los evangelistas. Ellos agarraron el lugar de Dios para enviar gente a predicar. Y a Dios no le gustó. Por eso todo el plan de Dios, todo desde el Génesis hasta ahorita, la iglesia del Nuevo Testamento, de la sangre del Señor Jesús, esta iglesia ha sufrido golpes, ataques por la desobediencia de los líderes que no obedecieron lo que Dios les ordenó. No hicieron lo que Dios les ordenó. Eso dice la Biblia. No lo dice el hermano Lorenzo. Con esto cierro. Que Dios te me bendiga y te guarde. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Ahora voy a llamar a todo aquel que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de Dios para traerte a los pies de Cristo. Solamente sigue mis palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo. Me arrepiento. Lavo mis pecados con tu sangre inocente que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora busca una iglesia que predique la Trinidad del cielo y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 28, 19 en adelante. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi humilde oración para ti. Gracias. Amén y amén.